a estar en este primer día juntos. Me han pedido compartir un tema que tiene un lugar muy especial en mi asignación, en parte de la tarea que realizamos, y este enfoque de Cristo y la cultura, cómo Cristo se relaciona con la cultura en la que vivimos. Hay seguramente mañana en un formato más de clase o más de enseñanza abordaremos esto con mayor profundidad, pero hay por lo menos 5 modelos que la Iglesia ha utilizado a lo largo de la historia para relacionarse con la cultura en la que vive. La tensión entre la Iglesia y la cultura ha estado presente desde los primeros días. Desde los primeros días de la Iglesia ha navegado estas aguas de cómo relacionarnos con la cultura. Somos de la cultura, no somos de la cultura, estamos en la cultura, nos escondemos de la cultura. Cristo es más que la cultura, Cristo transforma la cultura. Esta tensión ha estado presente porque las Escrituras nos dicen que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Ya eso es una tensión. Porque habitamos vida, porque habitamos días, porque habitamos lugares, porque la cultura es el conjunto de tradiciones, de formas de ver, de cosmovisiones. Cada uno de nosotros aquí presentes y los que miran por internet, somos parte de una cultura. Somos parte, sea la cultura argentina, sea la cultura venezolana, sea la cultura colombiana, sea la cultura dominicana, sea la cultura chilena, sea la cultura americana, cualquiera sea la geografía en la que estamos, somos parte de una cultura. Pero la misma Escritura también es clara y nos dice que aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Nuestro origen, nuestra identidad, nuestro punto de partida para navegar esta conversación es entender que aunque estamos, no somos. Aunque estamos, no somos. Y la pregunta entonces que cae por decantación es entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que somos? Si estamos pero no somos, ¿a dónde pertenecemos? Los escritores bíblicos, por ejemplo, utilizan varias metáforas, varias alegorías o varias narrativas para definir esto. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos va a definir como peregrinos, gente que está de camino, que está en un viaje, gente que no es ni de aquí ni es de allá, sino que está de paso. Y para eso necesitamos definir, y será mi tema puntualmente en esta noche, definir qué somos. ¿Qué somos? Porque no podemos tener esta conversación sobre la relación o la identidad o la función de la Iglesia en esta relación con la cultura o con el mundo en el que vive. Decir cultura y decir mundo en el que vivimos es exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay un pasaje que seguramente usted conoce y hasta de memoria, que es Romanos capítulo 12, verso 2. No se conformen al siglo, la NBI lo traduce como no se conformen al mundo en el que viven. Es este mismo patrón de somos, aunque estamos, y aunque estamos no somos. Ahora es interesante, y aquí comenzamos a navegar nuestra conversación, que cuando Dios quiso salvar al mundo, envió a alguien que no era del mundo. Juan 3:16, ¿cuántos se acuerdan Juan 3:16 de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, que entregó a su Hijo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, desglosemos este pasaje. Miren esta versión, la NBI. Porque tanto amó Dios al mundo, que cuando tuvo que salvarlo, envió a alguien que no era del mundo. ¿Por qué? Porque no se puede transformar nada de lo cual somos parte. No se puede transformar nada, no se puede cambiar nada de lo cual somos parte. Por eso Dios tuvo que enviar a alguien que no era del mundo, a alguien que no estaba inmerso en la cultura del mundo, a alguien que no respondería
a los patrones del mundo, que no respondería a la identidad del mundo, que no respondería al pensamiento del mundo, porque solo alguien que no está contaminado con lo del mundo puede cambiarlo. Ahora, aquí está la clave, y es de lo que hablaremos esta noche. Porque tanto amó Dios al mundo que no envió a su mejor siervo, que no envió a su mejor soldado, que no envió al príncipe del ejército de Jehová, que no envió al capitán de la salvación, que no envió a otro que no sea su hijo. Yo le recomiendo, eso es simplemente una recomendación, que usted se tome tiempo para leer la carta o el evangelio de San Juan. Porque la carta de Juan es una carta cristológica con un nivel de profundidad en el conocimiento. Usted sabe que Juan se dice que era el discípulo amado de Jesús, aquel que se recostaba sobre su pecho, aquel que sentía los latidos. Juan nos va a regalar perspectivas del ministerio de Jesús que ninguno de los otros evangelistas nos va a regalar. Mateo está escrito pensado en los judíos, pensando en demostrarle a los judíos que Jesús era el Cristo. Por lo tanto, toda la cosmovisión de Mateo es refutar el pensamiento de que Jesús no era el Cristo, que era simplemente un profeta. Por eso Mateo se toma el trabajo de hablar de las genealogías, de contar los milagros, esconde muchas tradiciones judías porque está escrito para judíos. Marcos es un evangelio de acción, un evangelio corto. De hecho, no lo escribe Marcos, lo escribe Marcos, pero los acontecimientos que cuentan no los cuenta Marcos, sino que se cree que Pedro se los dictó. Por lo tanto, nosotros vamos a ver en la carta de Marcos o en el evangelio de Marcos, el evangelio más corto, 16 capítulos, que está centrado en la acción. Marcos no se va a meter con la genealogía, ni con qué pasó. No, él va directamente, diríamos en Argentina, él va directamente a los bifes, él va directamente a lo que pasó. Se cree, el estudio dice, que eso era porque Pedro era un hombre muy limitado en capacidad. De hecho, Pedro mismo se reconoce a sí mismo alguien del vulgo, alguien en nuestros días sería alguien sin preparación. Por lo tanto, él va dictando lo que se va acordando y es un evangelio bien rápido. Lucas es todo lo contrario. Lucas es un doctor, un profesional, un ilustrado que desde el capítulo 1, verso 1 te va a decir que él se encarga de poner las cosas en orden. Él se va a tomar el tiempo de conectar toda la genealogía. Mateo va hasta Abraham, Lucas va hasta Adán. El tipo se toma el trabajo de poner en orden todas las cosas. Es un libro profesional, es un tratado académico el Evangelio de Lucas, lo mismo que el libro de los Hechos. Pero Juan es un libro íntimo. Juan es un libro que nos deja ver cosas. Hay acontecimientos del ministerio de Jesús, no me quiero perder aquí, pero hay acontecimientos en el libro, en los 3 evangelios que se repiten de la misma manera. Juan nos regala joyas que no están en ninguno de los otros evangelios. Por ejemplo, Juan 17. Juan 17, que a nosotros nos apasiona, que es el lema de todos los consejos pastorales en el mundo, que unidos para que somos uno para que el mundo crea. Juan 17 es una conversación privada. Es la oración de Jesús al Padre. Juan está escuchando, lo voy a decir que me perdone Juan está escuchando de chismoso. Él nos está haciendo partícipe de una oración privada. No es una oración como la de Mateo 6, que los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Juan 17, Jesús orando solo y Juan transmitiéndolo por YouTube. Juan haciendo un Instagram Live, un Twitch. Juan fue el primer streamer de la Biblia. Él se mete, dice que Jesús estaba orando en el Getsemaní y Juan escucha y registra una oración de un hijo a un padre. Padre, la gloria que me diste yo se los he dado. Padre, la obra que me diste que hiciese la he terminado, ahora glorifícame. Wow, es una conversación que nos permite ver la relación entre el Padre y el Hijo. Ahora, ¿qué es lo que Juan va a describir? Y con esto entro a mi tema. ¿Podemos dejar Juan 3:16, por favor?
Juan se va a encargar de aseverar, de afirmar una realidad. Gracias. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Wow. ¿Qué costó el amor de Dios por el mundo? Su Hijo. No un ángel, no un querubín, no un serafín. ¿Cuántos de los que estamos acá somos padres? ¿Puede usted por 30 segundos tratar, porque ni siquiera llegaríamos a ponerse en el lugar de Dios como padre, teniendo que enviar a su Hijo como la única oportunidad que el mundo tendría de experimentar salvación? ¡Wow! Ahora, Juan se va a poner en el detalle de quien a quien Dios tuvo que enviar fue a su Hijo. Y si usted puede, escriba esta palabra, porque veo mucha gente tomando nota, y de los que no, que el Señor tenga misericordia. Pero si usted está tomando nota, puede poner esta palabrita nomás: Hijo. Hijo. Para usted y para mí es una palabra que tiene 4 letras. Para Dios, Hijo es el costo que tuvo su salvación y mi salvación. La columna vertebral de lo que voy a compartir estos 3 días con ustedes se desprende de este pasaje. Le pido que me acompañe a leerlo conmigo. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Esta es la columna de lo que vamos a conversar en estos días. Colosenses capítulo 1, verso 12 y verso 13. Dando gracias con alegría, ¿a quién? No al Dios Todopoderoso, no a Jehová Jireh, no a Jehová Rafa, no a Jehová Nisi, no a Jehová Sebaot, al Padre. Él, le va a decir el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, los ha facultado para participar de la herencia de los santos. ¿En qué? En el reino de la luz. 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vamos a hacer exégesis pura entre nosotros esta noche. Vamos al verso 12, por favor. Dando gracias con alegría al Padre. ¿A qué va a conectar el apóstol Pablo? Y para eso no quiero perderme en detalles, porque la idea no es que sea una clase de historia, pero qué riqueza tiene entender el contexto de las cartas apostólicas. ¿Por qué el apóstol Pablo se toma el tiempo de escribir cada carta a una iglesia en específico? ¿Por qué no mandó la misma carta a todas las iglesias? A ver, si fuese yo dijera, bueno, a ver, escribo una sola carta, meto todo en una sola carta, que la lean en todas las iglesias y no me mato escribiendo. Porque no es lo mismo escribir hoy con el ChatGPT que escribir en el siglo I cartas en pergaminos. O sea, no solo era molesto, era engorroso, había que ver quién la mandaba, el mensajero que llevaba las cartas corría riesgo, tenían que aseverar que la carta era de quien la decía. O sea, era toda una historia. Y Pablo se toma el trabajo de escribir cartas a cada una de las iglesias. ¿Por qué? Porque cada iglesia enfrentaba un desafío en particular. Y él quiere darle respuestas a los desafíos que cada iglesia enfrentaba. Cuando usted estudia el libro de Colosenses a profundidad, usted se da cuenta que la iglesia de Colosas, al igual que la iglesia en nuestros días, se enfrentaba a falsas doctrinas, se enfrentaba a herejías que negaban la suficiencia de Cristo. Por eso la carta de Colosas o la carta de Colosenses es una carta que describe a Cristo. Nosotros tenemos declaraciones sublimes de Cristo en Colosenses, porque Pablo tiene que decir que Cristo era todo lo que los demás herejías o las demás falsas doctrinas negaban. Y él va a afirmar en este contexto cristológico que nosotros estamos conectados a un Padre. Diga conmigo, Padre. Él no nos conecta a Jehová de los ejércitos. Él no nos conecta a Rafa.
Él no nos conecta. No hay nada malo en cantar sus nombres. Ahora hay una canción muy de moda con todos los nombres de Dios. Rafael, Elohim, Adonai, está perfecto. Pero lo que los apóstoles tratan de decirnos es que podés quedar con 2000 años del relato de Dios en el Antiguo Testamento conociendo a Dios por partes, o podés conocer a Cristo en quien están reunidas todas las cosas. En quien están reunidas todas las cosas. Él no está diciendo que está mal decirlo, pero Él no nos está conectando a lo que Dios hace. Si usted ve todas las descripciones en el Antiguo Testamento de Dios, tiene que ver con lo que Él hace. El de los ejércitos, el bandera, el que sana, el que provee, todo lo que Dios hace. Pero los apóstoles después de la cruz no nos quieren conectar con lo que Él hace, nos quieren conectar con Él, con quién es Él. ¿Y quién es Él? Padre. Padre. La meta de Dios siempre fue tener una familia. Desde Génesis, no tenemos el tiempo, pero hay mucha Biblia para demostrar lo que estoy diciendo. Desde Génesis, Dios no quería una organización, Dios no quería una institución, Dios no quería gente que le sirviera, Dios no quería ritos, Dios no quería costumbres, Dios quería una familia. Lucas 3:38 describe a Adán en la genealogía de Jesús como hijo de Dios. La meta de Dios con Adán nunca era tener un siervo. La meta de Dios con Adán era tener un hijo, tener una familia. Creemos que Dios está desatando un movimiento poderoso en este tiempo en la tierra. Creemos que Dios nos está llamando a alinearnos con su propósito, pero tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que la crisis de identidad en los hijos de Dios nos está llevando a vivir por debajo de nuestro potencial espiritual. Estamos viviendo por debajo de lo que Dios preparó para nosotros. Estamos viviendo por debajo del estándar. Estamos viviendo por debajo de todo lo que Dios diseñó para que usted y yo vivamos. Pero alguien puede decir, bueno, pastor, pero yo soy evangélico, yo voy a la iglesia. Sí, pero es mucho más complejo que eso. Es ser absorbidos por una identidad que no es un cambio de credo. Pastor, yo antes era católico, apostólico, romano y ahora soy cristiano, evangélico, pentecostal. Aleluya. Apostólico, profético. Así como para darle más. No se trata de credos, no se trata de nomenclatura, se trata de una nueva posición, de una nueva identidad. Redescubrir nuestra identidad como hijos es lo único que nos va a llevar a vivir en la plenitud y entender la posición que en Cristo nos fue otorgada. Dejemos por favor fijo en la pantalla Colosenses 1:12. Los ha facultado. ¿Quién nos facultó? El Padre. La Reina Valera 1960 dice, los hizo aptos. No éramos aptos, éramos extranjeros, éramos huérfanos, estábamos sin Dios, sin padre, sin familia, sin patria, sin nación, pero Él nos hizo aptos, nos facultó. ¿Para qué? Para participar de la herencia. Y este versículo de la herencia, la iglesia materialista del siglo XX y del siglo XXI lo ha reducido a cosas. Tu herencia no es que andes con un carro viejo. Ve a la concesionaria de autos, pon la mano en el carro que tú quieres porque esa es tu herencia. Párate en la tierra que tú quieres comprar y di, todo lo que pisare la planta de mis pies será mío porque esa es mi herencia. Venga a los Estados Unidos porque esa es su herencia. Y entonces confundimos la herencia en Cristo con posesiones naturales. Y si usted puede, escriba este concepto, por favor. Y oro que no sea solo un concepto, sino una revelación en tu espíritu. La herencia no son posesiones. La herencia es una posición. Ahora, no es una posición jerárquica.
No es entro como recién convertido, después voy como líder, después como diácono, después como anciano, después como pastor, después como apóstol, después como querubín, después como serafín y llego a vicedios. No, no son posiciones jerárquicas como si esto fuese esas empresas multinivel, diamante, diamante oro, diamante platino, diamante esmeralda, diamante... No. ¿Cómo es todo lo que termina en live, no? No puedo decirlo porque después me cobran regalía y no me pagan por promocionarlo. No esa posición. Nuestra herencia no son posesiones, es una posición. Nuestra verdadera herencia es que fuimos hechos hijos de Dios. Claro, lo que pasa es que 20 años, 30 años, 40 años repitiendo, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pero aunque lo repito, sigo viviendo como un huérfano. Sigo viviendo como esclavo. Sigo viviendo como que no tiene nada. Sigo viviendo sometido a los rudimentos del mundo en el que vivo. ¿Por qué? Porque no hace falta solo saberlo aquí. Tiene que ser una experiencia que ahora lo vamos a ver en el versículo siguiente, pero no me quiero adelantar. Nuestra verdadera herencia es ser llamados hijos de Dios. Y esto es un derecho otorgado por gracia, no algo que podamos ganar. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo competimos con la meritocracia? Con las cosas que podemos ganar. No, pastor, usted no sabe, el carro que yo tengo me lo gané con el sudor de mi frente. ¿Cuántos padres no le dicen a sus hijos, cuidado con esa cama en la que tú duermes, porque esa cama en la que tú duermes me la gané con el sudor de mi frente? Bueno, ser hijo de Dios no te lo puedes ganar, porque no hay nada que usted y yo podamos hacer para ser hijos de Dios. Y esto rompe toda la estructura de la religión que te dice que tienes que hacer algo para ser alguien. No. Ser hijo de Dios es un asunto completo de gracia. Usted y yo no lo merecíamos. Pablo nos va a decir algo que es fuertísimo. Él nos va a decir, ustedes estaban muertos. Claro, por eso le decían que Pablo escribía mejor de que cuando estaba en presente. ¿Se acuerdan que en Corintios dice, ustedes dicen que yo soy débil, que soy fuerte por carta, pero que soy débil cuando estoy en presencia? Claro, hay que decirle a la gente, usted está muerta. Miren, hagamos el ejercicio. Mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado para que vea lo que Pablo sentía. Y dígale, usted sin Cristo está muerto. Esto es un diagnóstico que hay que establecerlo, hermanos. La gente sin Cristo, aunque habite una iglesia evangélica, la gente sin Cristo está muerta. ¿Muerta en qué? En delitos y en pecados. Hay que decirle a una generación, no, lo que pasa es que yo a mi manera busco a Dios. Si tú no estás en Cristo y Cristo no está en ti, tú estás muerto. Separados. Efesios 4 nos va a decir ajenos de la vida de Dios. Ese es el diagnóstico. Cuando nosotros nos encontramos, a ver, cuando usted mira una película de zombies, ¿cómo es esta serie que los zombies? Esa, la de Walking Dead. Usted y yo pensamos que los zombies los inventó Hollywood. La gente, nosotros, para no decir la gente, nosotros sin Cristo, somos zombies. Estamos muertos en vida. Claro, obviamente está toda la teatralización que le ponen, pero el concepto no está sacado de Hollywood, está sacado de la Biblia. La creación, el género humano sin Cristo está muerto. Eso es lo grandioso del Evangelio. Lo grandioso del Evangelio, por eso Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que te trae el Evangelio? Que antes usted y yo estábamos muertos, pero que ahora por Cristo estamos vivos. Por eso, sí, aplaudo porque es digno de que se aplauda. La buena noticia no es solo el perdón de pecados. Jesús perdonó pecado de gente que estaba muerta, porque hasta la cruz la gente seguía muerta.
No es solo la sanidad. La buena noticia no es la sanidad. Hoy tengo una buena noticia para darle. Si usted vino enfermo, se irá sano. Eso es grandioso, pero no es el evangelio. No es la buena noticia que el evangelio viene a darnos. Los prodigios, las señales, son cosas maravillosas. Claro que vienen de Dios, pero no es el centro del evangelio. Israel vio señales en el desierto, ¿sí o no? Y aún de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron muertos en el desierto. Eso explicaría por qué nosotros en el siglo XXI tenemos gente que Dios la sana, la restaura, la libera y en el mejor momento de su vida se va porque dice: esta es mi vida y yo merezco vivirla como yo quiera. Porque señales, milagros y prodigios no garantizan ¿qué? Vida. No, el pastor no cree en milagros, ¿no? Yo creo en todos los milagros habidos y por haber, oro por milagros, he visto milagros, Dios ha sanado mi cuerpo. Lo que no podemos creer es que los milagros es igual a vida. Que los prodigios, que las maravillas que Dios hace es igual a vida. Porque si eso fuese igual a vida, no hubiese sido necesario el sacrificio de Cristo. Porque ninguno de los milagros, ni ninguna de las maravillas, ni ninguna de las señales resolvieron el problema del hombre. ¿Cuál era el problema del hombre? Muerte. Así como el pecado entró por un hombre, Romanos 5, así también la muerte. Repaso para entrar ya al tema porque estoy dando vuelta para aterrizar. Estábamos y ahora estamos vivos. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es ser llamados hijos de Dios. Efesios capítulo 1, verso 11. Dice: en Él asimismo tuvimos nosotros herencia. Yo no sé, ustedes tienen una cara de santo celestializado que está para estar entre los 4 seres vivientes. Pero yo, que todavía hay cosas que Dios no ha absorbido, algunas veces he dicho: ¿por qué no aparece un tío? Esos tíos que uno no conoce, que se murió sin esposa, sin hijos, que era dueño de 28 hectáreas de campo, que tenía no sé cuántas propiedades, y me dicen: ay, señor Lara, su tío le dejó toda la herencia a usted. Oh. Cosas que no te van a pasar, dicen. ¿No? Nosotros creemos que nuestra herencia en Cristo son cosas materiales. Pero nuestra herencia no son cosas materiales. Por eso Pablo dice: he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Con todo y por todo estoy enseñado. Sé tener, sé no tener. Sé tener un carro, no sé tener un carro. Sé tener un carro, sé andar en auto, sé andar en bicicleta, sé andar en bus. He tenido casa, he vivido abajo del campo. Me he hospedado en 5 estrellas, me he hospedado en 1000 estrellas porque no tiene techo. He dormido en cama extraordinaria, he dormido en el piso. No importa lo que tenga, porque lo que tenga no me define. Pero ¿cómo vivimos en nuestros días? Hermano, es muy fácil identificar, inclusive dentro de la iglesia, gente que tiene dinero y gente que no tiene dinero. La gente que tiene dinero está feliz. Ahora, a esa misma persona se le acaba el dinero. ¿Por qué? Porque su alegría, su gozo, depende de lo que tiene en el banco. Acá no pasa, eso pasa en Argentina. Yo solo le cuento para que ore por nosotros. Esto que está diciendo el apóstol, gracias con alegría, no depende de nuestra condición, sino de nuestra posición. Y aguánteme porque quiero entrar. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Qué significa estar en esta nueva posición? Número 1, que somos nacidos en la familia de Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová
te recogerá. ¿Qué es esa expresión? Salmo 68, 5. Dios hace habitar en familia a los huérfanos y a las viudas. ¡Wow! El nuevo nacimiento, esta nueva posición en Cristo nos trae a una nueva familia. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. No éramos hijos. No éramos hijos. Pero fuimos hechos hijos. Número 2, fuimos elegidos y llamados. No éramos, pero fuimos elegidos, según nos eligió Efesios 1:4, en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo resuelve nuestro pasado el sabernos elegidos por Dios? Ay, pastor, es que usted no sabe el pasado que yo tengo. Yo siempre me sentí frustrado con eso. Yo soy hijo de pastor, nieto de pastor. Todos los años de vida que tengo los tengo dentro de la iglesia. Yo no acepté a Cristo, a mí me metieron a Cristo. Cuando el médico me pegó cuando nací, no lloré, sino que dije aleluya. O sea, toda mi vida la tengo dentro. Entonces yo me frustraba cuando pasaban los hermanos a contar testimonio. Entonces, ¿y qué hizo el Señor en tu vida, hermano? Yo era pandillero y andaba matando gente hasta que Cristo salió. Yo no tenía testimonio. Y parecía que el testimonio con pasado más oscuro era el que, jaja. No, primero que pase la hermanita que Dios la sanó del juanete, después que pase el narcotraficante, porque ese pone la congregación allá arriba. Claro, no es lo mismo que se te convierta la hermanita, no quiero dar nombre por si justo hay una hermanita así acá, que se te convierta la mujer samaritana. Entonces yo escuchaba los testimonios y yo no tenía así un testimonio hasta que entendí que la salvación no se trata solo de dónde fuimos sacados, sino a dónde fuimos introducidos. Salvación no se trata de dónde salimos. ¿Por qué? Porque nosotros medimos pecados más grandes o pecados más chicos. Nosotros decimos que un narcotraficante es más pecador que una chismosa. Eso es para nosotros. Para Dios, pecado es igual a muerte. Para Dios no existe mentirita blanda, piadosa, mentirita de patas cortas. Para Dios todo es pecado y todo lo que no es Cristo es pecado. Moralmente, éticamente, judicialmente o legalmente hay pecados más graves que otros. Claro que sí, pero para Dios el pecado es igual a muerte. Por lo tanto, todos teníamos el mismo origen, muerte. Dios no nos sacó de cosas, nos sacó de un lugar, muerte. Lo glorioso de la salvación, si entendiéramos esto, no fue que Dios te sacó de Egipto, sino que Dios te introdujo a la tierra prometida. No es que Dios te sacó de Adán, es que te puso en Cristo. No es que Dios te sacó del catolicismo y te puso en la iglesia evangélica. No, Dios te sacó de una condición y te metió en una nueva posición. Eso resuelve nuestro pasado, porque mi pasado no es la casa en la que nací, el barrio donde me crié, las cosas que hice, porque todo ese pasado sin Cristo es muerte. Es muerte. No, pastor, pero usted no sabe, a mí mi papá me dejó, a mí mi mamá me abandonó, yo no quise, mis papás no querían que yo naciera. Usted no sabe la infancia que yo tuve, las cosas que me acontecieron. Y no estoy aquí diciéndote que eso no vale. Lo que te estoy diciendo es que hay algo que resuelve todo eso sin traumas, y es saber que antes de la fundación del mundo, Dios te escogió para que fueses parte de su familia. ¡Wow! Romanos 8, porque a los que antes conoció, saberme conocido por Dios antes resuelve mi historia. Los medios que me trajeron aquí son los medios que Dios ha permitido en su soberanía que pasen, y en mis malas decisiones también. Pero eso no me define. Yo no soy mi pasado, porque mi pasado fue borrado. Hermano, no permitas que tu pasado te acuse ni te condene, porque Dios no te mira por tu pasado.
Es más, mire, te voy a decir algo que te puede dar mucha esperanza. Para Dios, usted no tiene pasado. No, hermano, porque yo me acuerdo el 7 de marzo de 1999. Dios dice, ¿tú te acuerdas? Porque yo. Dios no es Dios de pasado. ¿Se acuerdan Isaías 43? No traigan a la memoria las cosas antiguas ni las cosas pasadas porque yo no estoy ahí. Dios no está en tu pasado. El que te acusa con tu pasado es el diablo que te dice, ay vos con lo que hiciste, ahora cristianito, pero yo me acuerdo lo que vos eras hace un año atrás. Ese es el diablo, el acusador, el que sabe que no tiene poder para detener lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque para Dios, usted desde el momento en que entró a esta nueva familia llamada la familia de Dios, no tiene pasado. De modo que si alguno está en Cristo. Pero ¿por qué lo sabemos si nos cuesta disfrutarlo? Ese es el daño de la religión. La religión te hace aprenderte versículos bíblicos, pero no disfrutar la experiencia. Yo soy una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, pero ¿qué hacemos nosotros? Ahí estamos. No, pastor, pero si usted supiera que yo el 14 de febrero de 1993, y Dios dice, yo ni me acuerdo porque borré tu pasado para conectarte con tu antes, y en tu antes tú eras miembro de mi familia. Lo que hiciste en ese lapso no lo cuento porque tú estabas muerto. Por eso Dios ve dos hombres en la tierra, el primer Adán y el postrer Adán. Dios no se complica la vida con 8 billones de personas. ¿Cuántos vieron la película Todopoderoso? La de Jim Carrey. Es viejita. ¿Cómo es en inglés? Esa. No me va a pedir que la repita, ¿no? Mighty, ese. Jim Carrey, para el que no la vio, eso sería bueno verla. O sea, viejita, pero está buena. Él juega, o sea, Morgan Freeman hace de Dios. No se la voy a spoilear, pero Morgan Freeman se quiere tomar vacaciones y aparece Jim Carrey y dice, si ser Dios es tan fácil, yo quiero ser Dios. Y entonces se intercambian y ahora Jim Carrey es Dios. Y los primeros días comienza a jugar a que él abre el tránsito. Bueno, dejémosla ahí las cosas que hace los primeros días. Pero después, él comienza a escuchar en su oído como oraciones. Y él piensa que se está volviendo loco y empieza a escuchar ruido por todos lados, ruido por todos lados, ruido por todos lados, ruido por todos lados. Y le pregunta a Morgan Freeman, a que hacía de Dios, que estaba de vacaciones, le dice, ¿qué es esto que escucho? Me estoy volviendo loco. Y entonces Morgan Freeman le dice, es que estás escuchando las oraciones que la gente me hace. Y entonces Jim Carrey dice, pero te vas a volver loco, ¿cómo hacer para escuchar? Y entonces él crea un mecanismo de que la gente mande un mail, mandale tu mail a Dios. Claro, el problema es que empiezan a llegarle cientos de miles de mails. Eso es antibíblico. Porque para Dios en la tierra hay 2 hombres. Y en esos 2 hombres está toda la humanidad. En el primer hombre están todos los que están muertos. Adán. Todo el que está en Adán está muerto. En el postrer hombre, en el segundo hombre, en el último hombre, Cristo, están todos los que hemos recibido la dádiva de la vida, todos los que lo hemos recibido y somos parte de su familia. Por lo tanto, cuando Dios mira la tierra, Dios no está mirando 8 billones de habitantes, Dios está mirando 2 hombres. La pregunta maravillosa para hacernos en esta noche sería, ¿en dónde estás? ¿En Adán o en Cristo? Porque si estás en Adán, estás. ¿Se entiende? No me quiero poner demasiado complicado. Y número 3, y ahora sí le prometo que entramos, dijimos, nacido en la familia de Dios, total tenemos hasta la medianoche, elegido y llamado, y lo bueno que está el pastor Mario, que si alguno se cae de la ventana como Éutico, Mario lo resucita. Y número 3, hemos sido posicionados en Cristo. Pero hay que tener el punto de partida. Y este es el punto de partida para nuestra conversación. Dijimos que ¿cuál es nuestra herencia? No son posesiones, es una posición.
Que nuestra herencia es ser llamados hijos de Dios. Es una nueva identidad. Y este ha sido el ataque de la religión que ha detenido, no detenido en términos de paralizar, porque la iglesia no puede ser paralizada, sino en términos de estorbar a la iglesia en los 2000 años que la iglesia tiene en la tierra. Y es que la iglesia no entienda el potencial que tiene por ser hijo de Dios. Cuando los judíos quieren matar a Jesús, no lo hacen por los milagros que él hacía. Tampoco lo hacen por las señales que él hacía. Ni siquiera quieren matar a Jesús porque había resucitado a Lázaro. Venga conmigo, por favor, a Juan capítulo 19. Versículo 6 y versículo 7. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Pilato le responde, yo dándome vuelta todo y no me daba cuenta que ahí adelante tenía... Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de todo lo que le habían inventado. Pilato no encontró nada. Verso 7. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. ¿Por qué? Porque se ha hecho pasar, ¿por qué? ¿Por qué los religiosos querían matar a Jesús? Claro, para nosotros que habitamos la iglesia evangélica, decir que somos hijos de Dios es cosa de los domingos. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, Padre, hijo mío, yo soy tu hijo, sí Señor. Es una cuestión romántica, pero lo que usted y yo debemos de saber es que hasta a Jesús ningún hombre se había hecho llamar. O sea, Jesús podía hacer todos los milagros que quería, todas las resurrecciones que quisiera, y no molestaba a la religión. A la religión no la molesta ni los milagros, ni las señales, ni las maravillas. Lo que sí le molesta es que usted y yo entendamos que somos hijos de Dios. Ahora sí, el punto de partida. Aterricé. Y ya tengo que terminar. Bueno, el punto de partida. Colosenses 1:13. Todo lo que construimos fue para llegar a este punto esta noche. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué es la salvación? La salvación es mucho más que el perdón de nuestros pecados. ¿Lo incluye? Claro que lo incluye. Es mucho más que la liberación del mal. ¿Lo incluye? Claro que lo incluye. Pero recuerde lo que dijimos recién. La salvación no es solo la salida, sino también la entrada. La salvación no es solo la salida, sino también Él no solo nos sacó del dominio de la oscuridad, sino que nos trasladó. ¡Wow! Esta palabra trasladó es una de las palabras más fuertes del Nuevo Testamento y que explicaría lo que vamos a desarrollar mañana cuando hablemos de la relación de la iglesia con la cultura. Porque nacer de nuevo, ser llamado hijo de Dios, entrar en esta nueva posición y por ende en esta nueva identidad, cambia totalmente nuestra cultura. Hasta el día que usted recibió a Jesús en su corazón y experimentó este traslado,
usted pertenecía a una cultura. Su pasaporte era argentino, colombiano, venezolano, americano. Usted representaba una cultura, la cultura de la tierra. Pero el día que usted fue trasladado, usted perdió esa cultura. Pero ¿qué hacemos muchos creyentes? Voy a usar un ejemplo que yo sé que todos nosotros estamos familiarizados. Seguimos manteniendo la doble ciudadanía. Entonces decimos, según me convenga, uso el pasaporte argentino, según me convenga, uso el pasaporte gringo. O el pasaporte europeo, el que usted quiera. ¿Se entiende el concepto? Y entonces somos cristianos, acá no hay ninguno, están todos en Argentina, que vivimos con doble ciudadanía. Cuando me conviene soy de Egipto, entonces cuando me relaciono con los egipcios, soy Egipto y no paso problema porque soy igualito a ellos. Pero cuando me conviene, I'm gringo. Cuando me conviene, hey, I'm citizen. Hello? Are you talking to me? Es muy divertido, yo viajo bastante. Es muy divertido. Para mí los aeropuertos se han convertido en un lugar de observatorios de personas. Usted en los aeropuertos ve gente, es como el zoológico, ve de cada uno según su género. Ve gente con los pelos parados, amarillo, violeta, rojo, ve la señora vestida con el traje típico, ve los niños, ve de todos los tipos y de todos los colores. Pero nosotros con mi esposa tenemos un chiste, que nos sentamos así en la sala de abordaje. No estamos juzgando, solo lo hacemos para pasar el tiempo. Y entonces yo la codeo y le digo, amor, a la derecha, cuarto asiento, esa es Argentina. A los 5 minutos, ¿qué haces? ¿Cómo andás, querido? Y entonces estábamos una vez en el aeropuerto de Estambul, en Turquía. Y yo la miro a mi esposa y le digo, esos que vienen de allá son argentinos de acá. Me dice, pero no, si no, mirá, no tienen el mate abajo del brazo, no, son argentinos. Porque nos reconocemos. A usted le debe pasar con su nacionalidad de origen. Ahora, no hay nada más divertido. Me ha pasado mucho últimamente que llego a Argentina, aterrizando de cualquier país del mundo donde venga, y veo comportamientos extraños en argentinos. Usted sabe que los argentinos tenemos fama. Tenemos fama. Tenemos fama de que nos creemos lo que verdaderamente somos, los campeones del mundo. No entiendo por qué se ríe. Tenemos, claro, ¿no? El país que está más cerca del cielo es Chile, porque está al lado de Argentina. Pero algo pasa cuando tienen que mostrar el pasaporte. Porque son argentinos vestidos de argentinos, actuando como argentinos y caminando como argentinos. Pero no les vas a decir que no pueden entrar. No, yo tengo pasaporte gringo. Yo tengo pasaporte europeo. Son argentinos, actúan como argentinos, se visten como argentinos, pasan desapercibidos como argentinos. Ponele. Pero cuando les conviene, son europeos. Lamentablemente, muchos cristianos vivimos con doble nacionalidad. De lunes a sábado tengo mi pasaporte mundano, donde no hay diferencia entre nosotros y el muerto. No hay diferencia entre nosotros y el muerto de la oficina, entre nosotros y el muerto del colegio, entre nosotros y el muerto de la universidad. Somos tan buenos imitadores que podemos vivir con el pasaporte. Ahora, el domingo a la mañana algo cambia. Porque ahora encima el culto es a las 11 de la mañana, no a la 1, entonces es a la mañana.
nos despertamos y nos despertamos con otro pasaporte. ¿Eh? Tendríamos que poner un control migratorio en la puerta. ¿Con qué pasaporte vino hoy usted, hermano? Yo nunca me voy a olvidar. Uno de mis primeros ministerios en la iglesia, el primer ministerio en la iglesia fue limpiar los baños. El segundo fue pasar la filimina, porque no era multimedia ni pantalla, no, era una sábana blanca con un coso cuadrado así y uno pasaba las hojas transparentes. Ese fue mi segundo ministerio. Y el tercer ministerio fue portero. Y ahí me gustaba mucho pararme en la puerta así y mirar a los hermanos. Hay varios que, ¿sí? Y entonces, como en el zoológico, y entonces yo miraba y de repente nuestra congregación está en una avenida muy, muy transitada y se para de vez en cuando el tránsito por los semáforos. Y miro en diagonal así y veo una escena natural para el pasaporte de la tierra. Un matrimonio discutiendo, pero esas discusiones que usted no está en el auto, pero sabe todo lo que se están diciendo. Que gracias a Dios yo no llego a leer los labios, porque si no... Y de repente yo observo con mayor detenimiento y digo, pero es el hermano Juan y la hermana María. Pero hermano, era una discusión que la guerra de la galaxia se quedaban corta. Parecía la guerra de los mundos, o el planeta de los simios, una de las dos. Y de repente veo que ella le hace... Y el hermano me mira. Y de repente... dan la vuelta, parquean el carro. Vienen los dos caminando que parecían... Hoy lo puedo explicar. Hace 10 años atrás no podía explicarlo. Claro, bajando del auto cambiaron de pasaporte. Y entonces venían los dos. Y yo siempre fui un poquitito así como incisivo con las preguntas. Entonces le digo, hermano Juan, hermana María, ¿todo bien? Esperando que me digan, estamos pasando un momento. No, pero ya habían cambiado el pasaporte. Oh, hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Aleluya. No, yo digo, no puede ser. Usted se ríe, pero sabe que algunas veces también hemos guardado el pasaporte llegando. Está el pastor en la puerta. Paramos acá y la seguimos después en casa. Se termina acá, pero la continuamos en casa. Ser trasladado no es mantener doble ciudadanía. Por eso mucha gente queda en la puerta de entrada, porque la puerta de entrada te permite. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Paraguay, crucé por la frontera de Posadas y Encarnación, y la separa un puente que en el medio, el puente tiene una línea que es la frontera. Y entonces yo, con 6 años, me paraba de un lado así del puente y decía, estoy en Paraguay, estoy en Argentina, estoy en Paraguay, estoy en Argentina, estoy en Paraguay, estoy en Argentina. Muchas veces nosotros, y se lo digo riendo para que no se enoje, estoy en Cristo, estoy en el mundo, estoy en Cristo, estoy en el mundo. Por eso nos quedamos en la puerta. Por eso para muchos creyentes la puerta de salvación es el lugar ideal, porque pueden seguir viviendo su vida mientras disfrutan algunos beneficios. Y hay gente que te dice, no, pastor, yo a Dios todo, pero con esto no se meta, porque esta es mi vida. De aquí no pase. Esa pregunta no me la haga, porque es mi familia, porque es mi matrimonio, porque es mi economía. Yo lo he llamado creyentes fronterizos. Creyentes fronterizos. Quieren los beneficios de estar de este lado, pero seguir viviendo de este lado. ¿Sí me hago entender? El Padre nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó. ¿Qué es ese traslado? Si nosotros logramos entender la palabra traslado, tenemos resuelto el 50% de la conversación sobre la cultura. Porque traslado, en el mundo de Pablo, quien escribe esta palabra, la palabra traslado es la palabra metistemí, que significa o era una palabra que usaban los emperadores romanos
cuando tomaban a un pueblo conquistado y lo movían a otra tierra. Habían sido derrotados, los tomaban y los desplazaban, los trasladaban a otra tierra. No era un cambio de barrio, era empezar de cero. Nuevas leyes, nuevos calendarios, nuevas monedas, nuevos dioses. Es semejante a lo que a usted le pasó si usted migró de su país aquí. Usted no trajo Colombia en la maleta. Usted no trajo Venezuela en la maleta, no trajo Argentina en la maleta. Quedó allá y aquí tuvo que acostumbrarse en el 90% de los casos a una nueva moneda. Nuestros países no manejan el dólar. Tuvo que acostumbrarse a nuevas leyes. En mi país usted no puede doblar a la derecha. Menos sin el semáforo en verde, te llevan puesto y ahí no hay quien te aguante. Nosotros vemos el stop o el par en nuestro país y seguimos de largo. Acá te comí un stop y te comí una multa extraordinaria. Nuevas leyes, cosas que en nuestros países son normales, en otro país no. Este es el significado de la palabra traslado, ser arrancado de un lugar y ser depositado en uno nuevo con una nueva configuración. El reino de Dios tiene sus propias leyes. El reino de Dios tiene su propia economía. El reino de Dios tiene su propio sistema de adoración. El reino de Dios tiene su nuevo calendario. Pablo dice, eso mismo que te pasó a ti cuando saliste de tu país, eso mismo te pasó, pero versión cielo. Fuiste sacado de la potestad de las tinieblas y fuiste trasladado. Señor, abre nuestros ojos para ver lo que esto significa. Nosotros lo reducimos a levantar la mano. Sí, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, pero seguimos viviendo de la misma manera. Y no hay manera de estar en este nuevo reino y seguir viviendo bajo los parámetros anteriores. El nuevo nacimiento no es pulir tus costumbres. Por eso Dios no está en el negocio de mejorarnos. Dios no quiere la mejor versión de usted, porque la mejor versión de usted sigue siendo Adán maquillado. El Evangelio no domestica nuestra vieja naturaleza. No, levántate a la mañana y di todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo vas a poder. No, porque cuando te golpees el dedo con la pata de la cama, las primeras 3 palabras que van a salir de tu boca no es gloria a Dios, aleluya. Yo cuando usted se levanta a la mañana y dice, hoy va a ser un día victorioso, bendecido, en victoria, aleluya, nada me va a robar el gozo, nada me va a robar la alegría, nada me va a robar la paz, y le voy a predicar a Cristo, a Raimundo y todo el mundo va a saber que hay Dios en este barrio. Hasta que llegaste abajo y en el buzón del correo te dejaron la cuenta de lo que hay que pagar de luz, del morgue, y vos decís, ya está. No. ¿Por qué? Porque el traslado no es el mejoramiento de Adán. Hay una profesión, es fuerte lo que voy a decir y espero no ofender sus susceptibilidades, pero hay una profesión que de hecho se está perdiendo con este avance tecnológico, que es se me escapó el nombre que lo tiro. Tanaxo. Bueno, ya me voy a acordar. Que básicamente es la gente profesional que se dedica a maquillar los muertos antes de los velorios. Si alguien lo googlea, me va a decir el nombre. Tanaxo, bueno, no importa. Algo así. La iglesia, el evangelio, están todos googleando. Yo sé que el pastor les dijo que pongan en modo avión, pero sáquenlo por un minuto. Díganme cuál es la profesión y vuelvan a poner en modo avión. Es difícil. Tanaxo. Eso. Tanatoestético. Eso. ¿Sabe a qué se dedican? A maquillar los muertos para que el muerto no se parezca tan muerto. O sea, el propósito de maquillar al muerto es que el muerto no parezca que está muerto. Si usted yo he tenido, como pastor he oficiado muchos servicios fúnebres, como miembro de una familia me ha tocado despedir miembros de mi familia.
¿Y cuál es la conversación, sobre todo en nuestros países, que se suele velar a cajón abierto? Ay, míralo, no parece que estuviera muerto, parece que está dormido. Mira la sonrisa que tiene. Lo que usted no sabe es que el tanaxo estético le estuvo pegando los labios para que parezca que sonríe, para que parezca que es natural. Hay un tipo de evangelio que se predica en nuestra generación que maquilla al muerto. Se parece cristiano. Se viste como cristiano. Canta como cristiano. Míralo vos cómo levanta. ¿Sabe quiénes son los detectores de esto? Nuestros hijos. Papá, ¿por qué levantas la mano en la iglesia y en casa? ¿Por qué decís gloria a Dios, aleluya en la iglesia y en casa? Nuestros hijos son buenísimos detectores de vida o de muerte. Ellos ven el maquillaje que nos ponemos el domingo. Aquí no, allá en Argentina. Y un evangelio que maquilla al muerto te hace parecer a... Este pueblo de labios me honra, de maquillaje me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso está presente en toda la historia. ¿Cuántos de nosotros, a ver, apelando a la sinceridad, cuántos de nosotros alguna vez no hemos maquillado el muerto? ¿Cómo está, hermano? Bien, pastor, aunque venís pensando en divorciarte desde que te subiste al carro. ¿Cómo estás con la congregación? Bien, pastor, la siento mi familia y odias a todo el mundo. Esas risas, como decía un predicador centroamericano, si no puede decir aleluya, diga ay, aleluya. Y no nos hemos dado cuenta que nos hemos aprendido a maquillar muy bien. Pero esto va primero conmigo, porque cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu primera respuesta? Bien, aunque por dentro estás hecho bolsa. Hay una canción que acaba de sacar hace poquito Majo y Dan, que son compositores mexicanos, que dice, todos me miran pero nadie me ve. Todo parece estar bueno por fuera, pero por dentro me siento romper. Esa es la mejor expresión del maquillaje evangélico. Aprendemos a cantar, aprendemos a ser cristianos, aprendemos a dirigir una reunión, aprendemos a predicar, aprendemos maquillaje. ¿Usted cree que Dios envió a su Hijo a la cruz a morir por nosotros solamente para que nos maquillemos los domingos? Tan bajo va a ser tomado por nuestra generación el sacrificio de Cristo que lo mejor que merece de nosotros es una apariencia de piedad, pero muerte por dentro. El nuevo nacimiento no es pulir tus costumbres, no es maquillar al muerto, no es domesticar a la bestia. No, pastor, yo tengo tranquilita a la bestia todos los domingos, pero de lunes a... Bueno, pastor, usted sabe, nadie es perfecto. Todos somos humanos. Y el humanismo nos robó la conciencia de santidad. Frases como, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. La iglesia no es un lugar para gente perfecta. Todas esas frases que son maravillosas, pero son 100% humanistas, porque la Biblia nos dice que sí somos perfectos, no nosotros, sino Cristo en nosotros, nos hace perfectos. Ha rebajado los estándares. Pero bendito sea el Señor que los estamos recobrando en esta presente estación. Dios nos está volviendo a elevar la vara. No podemos ser creyentes fronterizos, ni siquiera creyentes con doble ciudadanía. Antes vivíamos bajo un sistema que se alimenta de vergüenza, de miedo, de méritos, pero Jesús nos mete en su reino, donde tu valor lo determina la gracia,
no tu currículum. Tú no vales para Dios. ¿Se llama currículum? ¿Hoja de vida? ¿Sí? El mundo mira tu currículum y te dice, ¿tú calificas o no tú calificas? Si fuese por currículum, Pablo no calificaba. Pero tu valor no lo determina tu currículum, tu valor lo determina la gracia. La justicia te restaura, no te aplasta. El miedo se sustituye por confianza. ¿Sientes en algún momento de tu vida que tienes que ganarte el amor de Dios? No, Dios sí me va a amar un poquito más porque hoy oré. Dios va a estar feliz conmigo porque hoy ayuné. Uno de mis discípulos una vez me dijo, pastor, quiero hacer un ayuno para dejar de decir malas palabras. ¿Malas palabras? ¿Palabrotas? ¿Sí? Era un muchacho que cada 3 palabras, 2 y media eran malas. Entonces me dijo, pastor, voy a hacer un ayuno. Me voy a meter 40 días en ayuno para dejar de decir malas palabras. Hermano, día 1 me mandó un WhatsApp. Pastor, primer día sin decir malas palabras. ¿Vieron el TikTok ese que dice, primer día escuchando no sé qué todo y termina hablando como, bueno, segundo día sin decir malas palabras y tiene una carita de ángel. Cuarto día sin decir malas palabras. 10º día, el bendito llegó a los 40 días. Hermano, hicimos una fiesta, 40 días sin decir malas palabras. Se necesitan 21 días para cambiar un hábito. Imagínense 40 días, estaba llegando a los 2 hábitos y medio. 40 días sin decir mala palabra. Y viene el día de la reunión. Pastor, hoy cumplo 40 días sin decir mala. Y en eso viene corriendo unos nenes dentro de la congregación. Los nenes que dan vuelta. Y se lo lleva puesto. Y le pega acá. Y cuando le pega acá, hermano, yo jamás, de verdad digo en Cristo y no miento, jamás en mi vida escuché tanta mala palabra en tan corto periodo de tiempo. Pero era una cosa que yo no sabía si matarlo, reírme, llorar, tomar nota. Una cantidad de malas palabras, y algunas yo no sabía que existían. Claro, imagínense, 40 días, las tenía todas atragantadas. Vio que dice que las mujeres hablan 4.000 palabras por día, que si se callan un día, después no son como los hombres que se nos reinician, las mujeres acumulan. Este acumuló, el lado femenino acumuló. Claro, fue como... Claro, porque en definitiva, él nunca fue transformado. Solo domesticó la bestia. Pero cuando le quitó el bozal a la bestia estaba ahí. Mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga, la mejor. Esa. Bueno, no, si esa es la mejor no me quiero imaginar la peor. Pero mírelo con la mejor sonrisa. Esposa, disfruta este momento mirando a su esposo porque le va a gustar. Dígale, a la bestia no se la puede domesticar. La bestia tiene que morir. ¿Por qué todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos? Hermano, usted me ve a mí hablándole de todo esto, pero si yo no niego a la bestia que tengo dentro todos los días, yo soy el primero que la bestia resucita. Dijo Martín Lutero en 1517, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el desgraciado sabía nadar. Es como un hermano que se bautizó en la congregación y se levantó después de las aguas del bautismo y me dijo, pastor, yo pensé que el viejo moría ahí, pero sigo pensando en las mujeres, pero sigo pensando en el alcohol. Claro, porque esto es una tarea de todos los días. Todos los días hay algo de mí que tiene que morir, porque si no lo llevo a muerte, ¿sabe cómo resucita? ¿Sabe cómo resucita? Rapidísimo. Está esperando, está en el acecho. Está esperando que usted y yo, por eso Pablo dice, Filipenses 3, yo no tengo confianza en la carne. Porque el día en que tengo confianza en la carne, creo que yo ya puedo. Y yo no puedo vencer al pecado. Cristo en mí vence el pecado, pero yo no puedo vencer el pecado.
No, pastor, pero usted sabe. Pues encima cuando la mente va al culto, tiene versículo bíblico para todo. Usted sabe, pastor, la carne es débil. Y entonces con la carne débil justificamos nuestra falta de renuncia y nuestra falta de muerte. Empiezo a cerrar, que no es lo mismo que estoy cerrando. ¿Me regala 10 minutos? ¿Sí? ¿Puedo ver su mano en señal de aprobación? 10, 20, 30, 40, 50. Ay, pastor, ya lo conozco. Sí, me levantó la mano igual. O sea. Perdón, ese es el viejo hombre. Ese es el argentino que llevo dentro. ¿Todavía sientes que tienes que ganarte el amor de Dios? Ese es el ex ciudadano hablando. Ese es el pasaporte de la tierra hablando. En el mundo antiguo, para vivir en una nueva ciudad, había que hacer un rito de lealtad. El bautismo le grita al universo: morí a la cultura de Adán y ahora vivo en la cultura de Cristo. Si después de hacerlo sigues evaluándote por estatus, por poder, tu pasaporte celestial está listo, pero sigues viviendo en tu mente con visa de turista. ¿Se entiende el código? ¿Sí? ¿La analogía? Mi pasaporte es argentino. Yo no necesito visa para entrar a Argentina. Pero la mentalidad de huérfano me hace creer que yo no soy lo que mi pasaporte dice que soy. Entonces sigo teniendo visa. Sigo teniendo mentalidad de turista. Pero el Espíritu Santo no quiere que seas un turista. Quiere que desempaques en esta nueva casa. ¿Qué es ser trasladado? Es ser sacado de un lugar y ser puesto en otro. Si yo le dijera a usted en esta noche, escucha lo que le voy a decir. Esta misma noche, así, saliendo de acá, así como estás, te vas a ir a tu nueva casa. Tu nueva casa, ¿cuál es el mejor barrio o la mejor parte de la ciudad? La más cara. Esa. Te vas a ir a la casa en esa parte de la ciudad, que vale $4 millones. Está completamente paga, es completamente tuya y no tenés que llevar absolutamente nada porque en el vestidor de esa nueva casa está toda la ropa de tu size, Gucci, Prada, Balenciaga, Louis Vuitton. Ah, mira, empiezan los amenes, ahí sí empiezan los amenes. Ahí sí empiezan. No te preocupes porque están todos los calzados, no te preocupes porque toda la casa está amueblada, toda la casa está equipada, toda la casa está lista. Lo único que tenés que hacer es mudarte. Y nunca falta el que pregunta: ¿no me puedo llevar? ¿Cómo se llama el coso donde hacen las arepas? ¿El budare? No me puedo llevar mi budare porque ese viene de la familia de mi mamá, de mi abuela, de mi tatarabuela. No, es que me quiero mudar y llevarme el juego de porcelana que me regaló mi vieja para el casamiento y entonces lo tengo hace 35 años, por favor. Y no me puedo llevar porque tengo la remera de la suerte que me hizo. Y entonces querés llevar a tu nueva casa cosas de la vieja casa. Tengo una buena noticia para darte. El Señor te sacó de la choza en la que vivías y te puso en una nueva casa. Pero escuche, tienes que saber que esta nueva casa no te puedes traer nada de lo viejo, porque no hay nada nuevo en lo viejo. Pero tienes que entrar. Ahora, no puedes entrar con mentalidad de turista. ¿Sabe? En mi país se hizo un experimento, con esto cierro. 9:25. Sí, cierro. Ahí es donde usted decía, no, pero no importa. Para mañana. Se hizo un experimento. Se sacó 300 familias de barrios de emergencia. En nuestro país se les llama villas, favela, no sé cómo se llama en su país. Gente que vivía en condiciones de pobreza extrema, paupérrimas.
sin agua caliente, sin electricidad, sin puertas, sin techo, y se la llevó a casas completamente nuevas en un lugar residencial de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe qué pasó? A lo largo de 1 año y medio volvieron, y cuando vieron las casas nuevas en las que estaban, las casas nuevas estaban iguales a las casas que habían dejado. Habían sacado las puertas y las habían vendido. Habían sacado las ventanas y las habían vendido. Vivían con cortinas. Es la alarma, tengo que terminar. ¿Por qué? Porque cambiaron de lugar, pero no cambiaron de cultura. ¿Sabe qué es lo que nos puede pasar? Ser mudados a este nuevo reino, pero seguir con los parámetros de la vieja vida. Voy a cerrar el paquete migratorio con 3 cosas que recibimos con este nuevo pasaporte. Sí, gracias. Así todos piensan que estamos terminando. ¿Veo cuando la gente ve a los músicos y yo una vez, no importa, después se los cuento, porque tengo que terminar. 3 cambios que vienen en nuestro paquete. Número 1, nueva ciudadanía. Y esto a nuestra mente natural le cuesta asimilarlo. No, pastor, yo sigo siendo argentino. A ver, para entrar a Estados Unidos tengo un pasaporte argentino, pero mi ciudadanía ya no es argentina. Mi ciudadanía es de los cielos. Mi ciudadanía es del reino de su amado Hijo. Yo ya no puedo pensar como argentino. Ya no puedo pensar como colombiano. Ya no puedo pensar como americano. Ya no puedo pensar conforme a la tierra porque tengo una nueva ciudadanía. Mi lealtad está al reino. Mi pasaporte terrenal tiene que quedar subordinado a la lealtad al reino. Mi primer pasaporte dice reino de Dios. Eso cambia cómo veo todo, cómo veo la política, cómo veo el trabajo, cómo veo las peleas familiares. Ya no soy rehén de la ciudad en la que vivo, porque mi ciudadanía no es de aquí. Número 2, nuevo idioma. Ya no hablo como dueño. Hablo como administrador. No es mi dinero, es mi carro, son mis hijos, es mi tiempo. Hay un viejo libro que se escribió hace muchos años que cuenta la historia de un predicador que está predicando sobre Abraham. Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, Isaac. Y este predicador cuenta que él en medio de la predicación dice: porque tú debes de estar loco para que si Dios te pide a tu hijo, tú se lo des, porque tu hijo es tuyo. Y dice esta frase, está en el libro, dice: si Dios me pidiera a mi hijo, ni loco se lo doy, porque es mi hijo. Esa misma noche se va a dormir, se despierta en el mismo lugar donde estaba, y como a la media hora de haberse despertado, 8 o 9 de la mañana, recibe un llamado de su esposa. Su hijo más grande se había ido a nadar, y cuando se fue a nadar volvió. Le dijo a la mamá que le dolía la cabeza, se acostó y nunca más se despertó. Y dice este predicador que mientras está recibiendo esta noticia, escucha la voz del Señor que le dice: no era que no me darías tu hijo. Y entonces él dice: ese día entendí que nunca fueron mis hijos, siempre fueron sus hijos. Pero mientras no cambiemos de posición, nuestro lenguaje va a seguir siendo mío. Es mi dinero, es mi tiempo, es mi carro, es mi casa. A veces no nos damos cuenta, es sutil. Pero nosotros le decimos: Dios, si tú me das, yo te voy a dar. Y cuando Dios te da, tú dices: es mi dinero, me lo gané con mi trabajo, es para mi beneficio, me lo merezco.
Son mis vacaciones. Es mi lujo. Son las zapatillas que nunca tuve. Es el carro que nunca manejé. Y entonces creemos que todo lo que Dios nos da es nuestro. Ser trasladado significa que nada de lo que tienes es tuyo. Gracias por ese amén tan entusiasmado. Donde en este nuevo idioma el éxito se llama fidelidad, no escala corporativa. Y número 3, nuevo ecosistema. Nuevo ecosistema. Y voy a cerrar aquí para continuar mañana. Nuevo ecosistema. Nueva ciudadanía, nuevo idioma, nuevo ecosistema. Vaya conmigo, pongamos el último versículo. Total, ya cerré la Biblia. Mira, está todo dado. Está el tecladista, iPad cerrada, Biblia cerrada. Salmo 68:5. Es el último pasaje, le prometo. ¿Estamos bien? ¿Hace sentido esto que estamos compartiendo? ¿Sí? Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. 6. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. ¿Qué significa esto? Que Dios saca de un ecosistema y te traslada a otro ecosistema. ¿Cómo se llama este ecosistema? Hogar. Familia. Dios da un hogar. ¿Cuál es la imagen? Y lo vamos a estudiar mañana. La imagen más poderosa de la iglesia en la tierra. Familia. Hechos 2:42 dice: y decidieron vivir como una gran familia. La meta de Dios con nosotros es que nos convirtamos en el nuevo ecosistema. Claro, si el mundo está lleno de huérfanos y lleno de viudas, la única esperanza para los huérfanos y las viudas es la iglesia. Y no estoy hablando de huérfanos naturales y de viudas naturales. Estoy hablando de la condición del hombre sin Cristo. ¿Cuál es la mejor expresión que podemos tener como el renuevo? Tener un lindo auditorio, tener sillas cómodas, tener música buena, tener sonido, cámara buena. Sí, pero no es solo eso. Es llegar a ser una familia. Una familia que antes estaba dividida por diferentes pasaportes. Venezolano, colombiano, venezolano por aquí, paraguayo por allá, mexicanos, americanos. Pero que cuando cruzamos esa puerta, todos nuestros pasaportes caen por tierra, porque tenemos un nuevo pasaporte. A veces defendemos tanto nuestras nacionalidades humanas que nos olvidamos que nuestras nacionalidades humanas no tienen valor ninguno delante de Dios, porque a Dios no le importa la vieja creación. Para Dios solo cuenta la nueva creación. Nosotros nos peleamos como familia, discutimos, no que en mi país se dice así, no que la arepa es venezolana, no que la arepa es colombiana, no que el mejor vino es de Argentina, no que es de Chile. Todos sabemos que es argentino, así que no pasa nada. Y defendemos nuestra cultura, y peor, agarramos la cultura americana y empezamos a trabajar de sol a sol, de luna a luna, porque le tengo que dar a mi familia lo que en mi país no le pude dar. Y nos olvidamos que nuestra cultura no es de aquí, que tenemos una nueva ciudadanía.
que tenemos un nuevo idioma. ¿Cuál es el idioma del reino, hermanos? La fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. Seguramente muchos de ustedes renunciaron a muchas cosas para estar hoy aquí en la noche. Algunos perdieron algunas horas de trabajo, otros perdieron presentismo, otros perdieron familia, otros perdieron tiempo con amigos. La pregunta es, ¿seguiremos defendiendo nuestra cultura? ¿Seguiremos viviendo con doble ciudadanía? ¿O de una vez por todas decidiremos vivir conforme a nuestra nueva posición? El domingo, si el Señor nos da tiempo, y si todavía ustedes están aquí el domingo, pues yo voy a estar aquí. Hasta las 3:40 que sale mi vuelo voy a estar aquí. Pero si ustedes nos acompañan, vamos a hablar de lo que significa vivir como hijos. Porque el mundo no está esperando un auditorio mejor. A nuestras naciones, a Estados Unidos, no le faltan auditorios. Estados Unidos tiene los mejores auditorios del mundo, pero tiene iglesias llenas y personas vacías. No le faltan programas sociales, no le falta enviar dinero a las misiones. La USANE sacó un reporte del año pasado del Estado de la Gran Comisión y dice que el país que más dinero dona a las misiones es Estados Unidos. Pero cuando usted ve la estadística, el país que más desconversiones está teniendo es Estados Unidos. ¿Cómo se cambia eso? Nosotros perderíamos el tiempo si trabajáramos por un auditorio más bonito, por mejores luces, por mejores cámaras, por mejor canción, por mejor predicación. La gente no está buscando eso, porque yo les garantizo que en esta misma ciudad hay mejores auditorios que este. Lo que hace la diferencia no es el auditorio, es el ecosistema. Oh, mirá, son una gran familia. Se aman, se perdonan, se soportan, se tienen paciencia, pelean pero se arreglan, discuten pero no se van a dormir enojados. Este nuevo ecosistema moldea lo que vamos a hablar mañana, una nueva cultura, una cultura que no es demócrata ni republicana, una cultura que no es ni progresista ni conservador, una nueva cultura que no es ni abierta ni cerrada, una nueva cultura que no es colombiana ni americana, una nueva cultura